Entonces, lo que hemos visto, y voy a resumir aquí algunas cosas para conducirnos a donde estamos el día de hoy. En Daniel hemos visto aquí, les voy a leer rápidamente el bosquejo. En el capítulo 7, ese cuerno pequeño, ¿no? Que tiene ojos como ojos de hombre y una boca que habla grandezas. Todo esto está grabado en los cassettes 7 y 8 de Daniel. Y hemos visto en el Apocalipsis 13 su paralelismo, le fue dado al dragón una boca, al anticristo, mejor dicho, que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿no? Después en Daniel 7:21 hemos visto que este cuerno pequeño hace guerra contra los santos del Altísimo quebrantará, dice 7:25, los vencerá, 7:21 de Daniel. Y en Apocalipsis 13 le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, 13:7 del Apocalipsis. Hemos visto, y estoy simplemente leyendo el bosquejo aquí, en 7:25 pensará en mudar tiempos y la ley. Guarden en mente ese punto, lo vamos a ver sobre el Mahdi o Mesías Islámico terminando el día de hoy. Pensará, es 7:25 de Daniel, mudar los tiempos y la ley. Y en cuarto lugar, continuará este cuerno pequeño hasta tiempos y medio tiempo, es decir, los 42 meses del Apocalipsis 13, ¿no? 3 años y medio. En Daniel 8, la lista comienza con el cuerno pequeño, que es un rey altivo de rostro, ¿no? En el capítulo 7 es el mismo, en el capítulo 8, y este personaje será entendido en dudas. Dice 8:23, en enigmas, la versión actualizada, frases oscuras, ¿no? Y comentamos un poco sobre ese punto que pudiera tener muchas implicaciones. Después dice que se fortalecerá, mas no con fuerza propia, en 8:24. Y el dragón le dio su poder en Apocalipsis 13, ¿no? Su trono y grande potestad. En 8:24 del mismo Daniel tendrá mucho éxito. Hará prosperar el engaño en 8:25. Con sagacidad o sabiduría y inteligencia, entendimiento y prudencia quebrantará, ¿no? Usando intriga, engaño, sutileza, todas estas cosas que se encuentran en 2 Tesalonicenses. Y en 8:25 con paz o por sorpresa o sin aviso, guarden en mente esa frase, la vamos a ver en Ezequiel 38 y 39, destruirá a muchos, 8:25 de Daniel. Y luego dice que será quebrantado, ¿no? Pero no por mano de algún hombre, ¿no? Dice no por mano humana, ¿no? Y después en el capítulo 11 de Daniel vimos algunas cosas acerca de este mismo personaje. Dice que por medio de paz falsa vencerá en 11, 21 y 24, que se engrandecerá contra todo Dios y contra el Dios de dioses hablará maravillas, dice. Luego el misterioso punto, no hará caso del amor de las mujeres. El versículo 35, el versículo 38, honrará al Dios de las fortalezas, otro tema muy discutido. En el Apocalipsis 13, ¿quién puede combatir contra la bestia? En el mismo capítulo 11, se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas, el versículo 43. Y estos puntos pueden tener algo de importancia en relación con lo que vamos a ver el día de hoy. En nuestro estudio el mes pasado, dedicamos la primera parte a la lista de argumentos a favor, o sea, llegando después de analizar sencillamente el capítulo 13 del Apocalipsis, llegamos a las 3 posibilidades o opciones especulativas acerca de la identidad del anticristo, y vimos la posibilidad de que pudiera tener algún vínculo con el Vaticano. Vimos la lista de argumentos a favor en 2 Tesalonicenses y después en contra de esa postura.
y llegamos a introducir la idea de que el anticristo pudiera tener algún vínculo con los extraterrestres, ¿no? Y ustedes saben que cuando hablamos de extraterrestres, no estamos hablando de marcianos que vienen al ataque, estamos hablando de ángeles caídos, demonios, el mismo Satanás siendo cabeza y jefe de ellos. Y vimos en Génesis 6 algo sobre esta controversia, la frase hijos de Dios, que se traduce normalmente ángeles de Dios, que tuvieron alguna relación con las hijas de los hombres. No vamos a leer los versículos tampoco vamos a repetir los argumentos, pero vimos que algo raro sucedió en el mundo antediluviano y que esta realidad de algo raro es afirmado en el Nuevo Testamento, en Judas y en 2 de Pedro. Y vimos estos textos, ¿no?, que hablan de un juicio especial que sobrevino a aquellos ángeles. Y el resultado de esta unión misteriosa entre ángeles y hombres, ¿no?, el Nephilim, Anakim. Hay libros, y créanme, en Internet hay muchísimos sitios dedicados a discutir desde todos los puntos de vista estos misterios. Pero vinculamos esta idea con el mundo antiguo y con el hecho de que antes y después del diluvio se repitió esta fórmula, ¿no?, o este fenómeno, mejor dicho, de los ángeles que llegan a la tierra disfrazándose como dioses, engañando a los seres humanos, poseyendo conocimiento y tecnología que van mucho más allá de los conocimientos humanos. Y en el contexto del diluvio, lo más probable es que Dios exterminó al mundo antediluviano precisamente por ese asunto. Y la generación de Noé, que se encontraba sin esa contaminación, dice Génesis, no es la única que sobrevivió. Se volvió a repetir el fenómeno en la tierra de Palestina, en la tierra prometida, y los judíos fueron enviados a invadir y a matar, a realizar una guerra de genocidio en contra de todos los descendientes de Anakim, del Nephilim, e incluso a exterminar todas sus creencias y prácticas religiosas, ¿no? Y en este sentido terminamos nuestro estudio. Hay más sobre este tema y no vamos a detenernos el día de hoy para discutirlo, con una lista de pautas a seguir, y aquí voy a aprovecharme para ampliar quizás un poco los argumentos. El hecho de que sucedió algo raro, una manipulación genética, es la más acertada idea en relación con la raza humana antediluviana, con el propósito de impedir que la semilla de la mujer, la promesa del Mesías se cumpliera, ¿no?, a través de la línea de descendencia. El diablo quería simplemente corromper la raza humana genéticamente hablando, para que Cristo no pudiera venir, encarnarse y salvarnos. Y las pautas a seguir sobre este punto son muchas. Incluso tengo libros en inglés, si ustedes los quieren ver, escritos por teólogos y por cristianos y científicos cristianos, y muchos libros que son muy populares, que promueven las ideas de Van Daniken, aquel alemán que decía, ¿no?, que todo esto es la base de todas las religiones antiguas, paganas. Pero las pautas a seguir aquí son, primero, y voy a repetir la lista y hacer algunos comentarios. La relación o los vínculos entre actividad demoníaca en el mundo antediluviano y la posibilidad de una repetición de esa misma clase de actividad demoníaca antes del fin de nuestro mundo presente, porque Cristo habló de esto, ¿no?, de que se repetirían los fenómenos o las características que existían en el mundo antediluviano antes del fin del mundo presente. Se volverían a presentarse muchas de las mismas características y fenómenos. Y cuando analizamos a fondo
los vínculos entre Nimrod en Génesis 11 y la Torre de Babel, que tenía el propósito de reinstituir la misma religión antediluviana en el mundo postdiluviano, y el extremo al cual Dios llegó para impedir precisamente ese punto, la confusión de las lenguas en la Torre de Babel y la dispersión del pueblo, o sea, en fin, el origen de las razas incluso, ¿no? La dispersión de los pueblos que terminaron siendo divididos por razas y grupos étnicos, todo en base a la confusión de las lenguas. Pero el punto es que Nimrod tenía la plena intención de reinstituir la religión que los antediluvianos habían aceptado, que les había sido comunicada por estos ángeles caídos que se disfrazaban como dioses. En todas las religiones antiguas encontramos ese fenómeno. Y tengo aquí una lista de textos para las personas que dudan de lo que estoy diciendo. Hay muchos argumentos en los cuales no vamos a meternos, pero esta lista son 6 o 7 ejemplos. Y la lista la tomamos de todos los argumentos en el Antiguo Testamento respecto a estas religiones, y el punto crucial aquí es lo que estaba metido de por medio en cada uno de los casos. Y si quieren apuntar los versículos y luego les puedo proporcionar una lista. En Hechos 7:39 a 43, el sermón de Esteban ante el Sanhedrín, esto ya es en el Nuevo Testamento. Y cuando Esteban dio la lista de los dioses que estaban adorando en el Antiguo Testamento y la idolatría en la cual terminaron también los mismos judíos, les dice en 41 de Hechos 7, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las manos y en las obras de sus manos se alogaron. Y el texto aquí que se refiere a ese becerro, ¿no?, que conocemos en el Antiguo Testamento, ese becerro representaba al dios Taurus, un símbolo astrológico en Egipto y en todos sus pueblos antiguos. Y luego dice Esteban en su sermón, Dios se apartó de ellos y los entregó a que sirviesen. Y la frase ejército del cielo, si no tuviéramos otra frase, ustedes saben que hace años hicimos algunos estudios sobre la astrología, y el uso de esta frase, ejército del cielo, o ejércitos, a veces plural del cielo, se refiere a los signos del zodiaco en algunos textos, y indiscutiblemente a los ángeles caídos en otros. Eso es indiscutible, es una frase que tiene un doble significado. Y cuando se refiere a ángeles caídos como el ejército del cielo o demonios, sabemos de inmediato que fusionaron la astrología con su religión y sus enseñanzas acerca del origen del mundo, el origen de las cosas y los dioses astrológicos que estaban inculcando y enseñando, ¿no?, a la gente a adorar. Y luego dice en el versículo 43, trajiste al tabernáculo de Moloch, y este Moloch es el dios de los amonitas, al cual ofrecían los niños quemados, pero en muchos otros textos es el dios astrológico que representaba el sol. Y luego dice, a la estrella de vuestro dios Remphan, Saturno es la traducción, el planeta, al dios de esa estrella le ofrecieron adoración, hicieron figuras para adorar a ese dios. Y dice, por eso Esteban dice, pues Dios los sacó y los transportó a Babilonia. Pero el punto, en todos los textos que hablan de astrología, signos del zodiaco o el ejército del cielo, habían fusionado exactamente lo que Nimrod estaba reiniciando o reconstituyendo en el mundo postdiluviano, la religión antediluviana. Y luego dice en Segundo de Reyes, hay muchos textos aquí, se refiere a cómo hicieron 2 becerros de fundición, es Segundo de Reyes 17:16. Y después dice, otra vez voy a causar un desastre aquí con el café. Y después dice
un árbol ritual, la Acera, la diosa babilónica de fortuna, suerte y felicidad, se postraron adorando, y luego dice, todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Y Baal, el dios de los fenicios, ¿is that the word? Fenicios, que también representaban en esa cultura el sol, y luego practicaron encantamientos, adivinaciones, provocándole a Jehová a ira. Es todo un argumento en 16 a 20, en 2 de Reyes 17. Luego en 2 de Crónicas 11, 14 a 15, dice, estableció sacerdotes para los lugares altos. Y tenemos libros en inglés sobre estos famosos lugares altos. Se traduce la palabra misteriosamente groves en las Biblias, todas las versiones en inglés. Y esos lugares altos, en 2 de Crónicas 11, 15, son la misma cosa que Nimrod trató de edificar en la Torre de Babel. Son lugares de adoración parecidos a las pirámides, lugares altos en donde practicaban sacrificios rituales, pero el texto dice que después de que escogieron sacerdotes para participar y realizar estos ritos en los lugares altos, dice, para los demonios y para los becerros que habían hecho. El diablo estaba metido de por medio en todo esto, de principio a fin, como lo dice Pablo en Corintios, ¿no? En una de sus epístolas. Y luego, cuando se menciona muchas veces la reina del cielo, la luna, en Jeremías 7:18, se trata de lo mismo. En Jeremías 19:13, quemaron incienso a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses. 19:13. Por esta causa los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. En 2 de Reyes 23, al final del versículo 5 dice quemaban incienso. Esto es en relación con el lavamiento del rey Josías. Dice incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Y lo vuelvo a decir, cada uno de estos ejemplos está diciendo algo muy importante. Cuando Nimrod trató de construirse una torre que algunas versiones dicen que alcanzaba hasta el cielo, no. Es una torre al estilo de las pirámides que conocemos aquí en las Américas, pero que tenía el propósito de honrar y adorar a todos estos dioses astrológicos, astronómicos, incluso podemos decirlo así, en donde el zodiaco y la enseñanza básica de que más allá del zodiaco, las estrellas, la luna y el sol, están seres inteligentes, poderosos, que son, en el lenguaje del Antiguo Testamento, dioses. Pero misteriosamente todos estos dioses son identificados en ambos testamentos como demonios, como ángeles caídos. Y el punto, hay vínculos entre todo lo que pasó en aquel entonces y lo que pudiera suceder con la llegada del anticristo. Porque el anticristo llegará honrando fuerzas, según Daniel y Apocalipsis, que no son necesariamente fuerzas conocidas abiertamente hoy día, ¿no? Y cuando buscamos los vínculos entre el espiritismo, el esoterismo, los milagros mentirosos del anticristo y todo el engaño que sucederá en la hora final de la historia de este mundo, lo que encontramos es que el diablo no hace nada nuevo en todo esto, simplemente se dedica a reciclar las mismas cosas que siempre le han servido. Y el mundo moderno ha sufrido durante más de 50 años, lo mencionamos en nuestra sesión anterior, un proceso de lavamiento de cerebro a nivel mundial, a través de las películas y caricaturas, películas de ciencia ficción, novelas, y hoy día en las caricaturas comienzan en el kinder a lavarles el cerebro de todos los niños con esta idea de extraterrestres. Y el lavamiento de cerebro ha llegado al punto en que ya hay un grupo muy grande a nivel mundial de científicos
que afirman que el eslabón perdido en el proceso evolucionario, sabemos que hay muchas de estas cosas, ¿no? Hay muchos vínculos, eslabones perdidos en donde hay grandes abismos y huecos y puntos en donde no saben cómo se brincó de una cosa a otra y quién modificó el código genético, y ahora ya han descubierto que el código genético no puede ser modificado salvo en dos formas: o por la pérdida de información, la corrupción de la información necesaria para transmitirse correctamente a la siguiente generación, o por agregarle más información, ¿no? La primera forma, que es la que Darwin afirmaba, a través de mutaciones, decía, todos los cambios necesarios para modificar el código genético sucedieron. Esa idea o ese mecanismo ha sido totalmente desacreditado hoy día, porque a través de las mutaciones lo que sucede es la pérdida de información. We can't spend time on this. Y a través de las mutaciones la información es corrompida y distorsionada o perdida. Entonces están diciendo todos los científicos modernos que solamente a través de una fuerza desconocida que tenga la capacidad de agregarle más información al código genético. O sea, es como en una computadora, ¿no? Hay una de dos cosas que puede suceder con el disco duro en tu computadora. Se puede corromper y perder la información. Y si esto sucede, alguien tiene que tratar de restablecer todo lo que se perdió. Pero por sí solo ese disco duro nunca va a ser más que reproducir siempre la misma información. Y hasta que hay un programa, exceso o entrada de información nueva a ese disco duro, no se va a cambiar o modificar nunca. Y el eslabón perdido es quién metió la nueva información al código genético, ¿no? Para producir la raza humana. Y los científicos están diciendo abiertamente, extraterrestres. Los extraterrestres. Hay tantas teorías acerca de esto, créanme. Hay una que es muy popular en ciertos círculos, escuchen con mucha atención. Y esa teoría afirma que los extraterrestres, ¿de dónde surgieron? Escuchen bien, de aquí mismo, de este planeta, de esta tierra. Dicen que hubo o había civilizaciones súper avanzadas que habitaban esta tierra, este planeta, y que desde hace milenios se fueron de aquí y dejaron rasgos, ¿sí? Las pirámides a la luna y al sol, ¿no? Las pirámides en Egipto, las 7 maravillas del mundo antiguo son ejemplos de los rasgos, ¿no? Rastros, cualquier palabra, evidencias que nos dejaron y que se fueron de aquí al estilo del viaje a las estrellas, a explorar al universo y establecer su civilización en algún otro lugar. Y que en Marte, una de las teorías es que nos han dejado toda una serie de monumentos y prácticamente señalamientos a seguir, y que dentro de poco van a descubrir ahí en Marte, ¿no? Que nos dejaron un mapa para que podamos ver hasta dónde llegaron. Pero no son extraterrestres que salieron de algún otro lugar y vinieron para la Tierra, sino que se fueron a la Tierra y que se van a regresar en un futuro. Y escuchen bien, esa es exactamente la teoría acerca de lo que propagaban los ángeles caídos en el mundo antediluviano. Es exactamente la idea en la escatología maya de las Américas. Es exactamente la idea en todas esas religiones antiguas que tienen en común astronomía, astrología, la creencia en dioses, seres inteligentes, espirituales que están más allá de las fuerzas y fenómenos que controlan en sentido directo o indirecto la tierra y las así llamadas leyes de la naturaleza. Y el punto es que estos seres inteligentes pudieran regresar en cualquier momento. Si mañana fuéramos a ver una nave con unos
misteriosos personajes bajándose de la nave. Y luego al ratito sale su líder, ¿sí? Y nos dice, yo soy su Dios. Yo soy el que plantó las semillas de la vida, o yo soy el eslabón perdido, o yo soy el autor del código genético, o yo soy el creador de ustedes. ¿Cuántas personas creerían eso? Y la respuesta, todas las personas no elegidas por Dios caerían en la trampa. Y en menos de 24 horas, todos aquellos que se opondrían a esa idea, si fueran a tener tecnología, los misterios del mundo antiguo, ¿de dónde sacaron la tecnología para construir esos fenómenos? Para practicar la levitación de piedras y rocas gigantescas. Y hay dibujos y libros y explicaciones de que estaban practicando cirugías y muchas cosas. Muchos hasta dicen que el mundo antediluviano tenía más tecnología que el mundo moderno. Pero el punto, si fueran a tener una tecnología avanzada, súper avanzada, y si fueran a decir, si quieren ver las pruebas, aquí están algunas criaturas mitad humana y mitad, quién sabe, que nosotros hemos producido en los laboratorios que están flotando en la atmósfera, ¿no? En donde ustedes han visto ovnis, ahí tenemos laboratorios, ¿no? Llevamos 50 años espiando y preparando nuestra llegada y ya llegamos al momento. Mi punto es, nos tacharían a todos los que no cayéramos en esa trampa de locos. El anticristo va a decir una mentira. Esto ya lo hemos visto. Una mentira acerca del origen y fin de todas las cosas y acerca de su origen. Y si Él llega disfrazándose como nuestro Dios, ya lo hemos visto, no debe sorprender a nadie, porque en el Apocalipsis 13 exigirá adoración como Dios. Lo mismo según Tesalonicenses, exaltándose y engrandeciéndose por encima de todo lo que se había llamado anteriormente Dios. Acabará con toda religión que no sea la adoración de Él mismo. Entonces las pautas a seguir son muchas, los vínculos entre los ovnis, y algunos de ustedes saben, aquí en ESA hace años hicimos algunos comentarios en forma más frecuente sobre este tema. Hay muchos ovnis que pertenecen a la Fuerza Aérea Norteamericana o a los rusos. Esto se descubrió con la Primera Guerra del Golfo, cuando sacaron esas naves tan raras que nadie jamás se imaginaba que pudieran tener aparatos de ese tipo. Hay de los discos voladores desde la época de los nazis. Hay películas, ustedes las pueden ver en YouTube, en Internet, todas las películas acerca de la tecnología sobre discos voladores que desarrollaron los nazis. Hay testimonios, miles y miles de pilotos y aviadores de la época de la Segunda Guerra Mundial que testificaban, y incluso, lo vuelvo a decir, han rescatado en blanco y negro muchas de las películas originales, ¿no? que grabaron o filmaron sobre esos objetos. Y los rusos y los gringos y los británicos se han dedicado a desarrollar esa tecnología y tienen cosas. La única pregunta para muchos es ¿por qué no las han revelado, ¿no? En su plan de establecer un gobierno mundial, simple y sencillamente no han llegado al momento. Pero todos los demás ovnis son extraterrestres. Y pudiéramos dar media hora de explicación de cómo pasan de una dimensión a otra y cómo aparecen en el radar volando a velocidades que físicamente parecen ser imposibles, ¿no? Pero el punto es, hay algo metido de por medio en todo este asunto, y cuando vemos que la religión antediluviana propagaba sacrificio humano, ¿se acuerdan ustedes? Canibalismo y el homosexualismo. Estas prácticas están grabadas en los muros de los templos en el estado de Veracruz, en el centro de Yucatán, en América Central, en Egipto, en la China, o sea, hasta el
Oriente Lejano. Todas estas cosas están registradas como una parte crucial de las prácticas que los ángeles, demonios caídos, incorporaron en su religión. Y el punto es, las condiciones que dominaban en el antiguo mundo, en el mundo antediluviano, se van a repetir antes del fin, ¿no? Hay más cosas aquí, el tiempo se nos fue. That's that. Ahora, pautas a seguir, ¿no? Y esta idea a mí no se me ocurrió ayer. O sea, hay muchas personas que llevan años y años. Y los vuelvo a decir, si quieren ver algunos de los libros, se los podemos proporcionar en inglés. Ahora, vamos de este asunto que vamos a poner a un lado a lo siguiente. Terminamos la parte principal de nuestro estudio anterior con esta idea acerca del Vaticano. Aquí está. Y cuando llegamos a los argumentos acerca de por qué el Vaticano no puede ser, o el Papa no puede ser el anticristo final, aunque ha desempeñado ese papel históricamente, especialmente en la Edad Media. Concluimos con los textos en Primera de Juan, y vamos a volver a leerlos. Son textos que ya conocemos, que hablan de lo que el anticristo hará. Y aunque en el contexto, y no vamos a tener el tiempo el día de hoy para lanzarnos a esto del gnosticismo, tengo aquí una serie de temas, ¿no?, sobre estas especulaciones, y no pudimos la vez pasada profundizarnos en el tema del gnosticismo. Pero el gnosticismo negaba la divinidad de Cristo. Una parte negaba su humanidad, ¿sí? En sus dos divisiones negaban la Trinidad. Y en la lista de afirmaciones aquí vimos que el Vaticano no ha caído en estos gravísimos errores. Si todo lo que enseñan las sectas y las iglesias falsas fuera pura falsedad y mentira, nadie caería en la trampa, ¿no? Primera de Juan, ya lo tienen, 2:21. Os he escrito no como si ignorases la verdad, sino como a los que la conocéis, que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estaba incluyendo aquí la negación de la divinidad de Cristo y la negación de la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? En 23, cualquiera que niega al Hijo, ese tampoco tiene al Padre. Y de otra parte, los que confiesan verdaderamente al Hijo tienen también al Padre. Y hablamos un poco de estos puntos y otros. En 4:2, conocer el Espíritu de Dios y el Espíritu, ¿no?, del error en el contexto. Los que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne no son de Dios, 4:2. ¿Sí? Y en el versículo 3, los que niegan este hecho son identificados como los muchos anticristos, precursores del anticristo final. Y la misma idea en la segunda epístola de Juan, el versículo 7, muchos engañadores son entrados al mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es engañador y ¿qué? Anticristo. Estos textos los conocemos, los hemos escuchado antes, y lo único que quiero hacer aquí es lo siguiente. La segunda especulación, hicimos una introducción de esto, acerca de la identidad del anticristo, es que el anticristo pudiera ser un imperio islámico final y el famoso Mesías, Mahdi, que los islámicos musulmanes esperan. Y el islamismo, la religión musulmana, se ha dedicado desde su principio, estamos hablando de más o menos 620 y tanto, 2 o 3, ¿no? Desde su origen, ya llevan casi 1500 años negando precisamente estos puntos.
y sin discutirlo, la abominación desoladora, ¿no? que Antíoco colocó en el templo en 70 DC, que Tito colocó, o sea, Antíoco finalizando la época intertestamentario, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con los macabeos, esa abominación fue quitada del templo. La abominación en su primera fase o cumplimiento se cumplió con Antíoco, luego con Tito, el general romano en 70 DC, y muchos dicen que los islámicos, cuando construyeron su templo ahí en 722, si no me equivoco, han tenido colocado ahí sobre el domo de la roca hasta el día de hoy la abominación desoladora. Esto lo podemos poner a un lado, pero lo han dicho, y todos los teólogos antiguos hablaban de dos anticristos históricos, el anticristo católico romano y el anticristo islámico, y siempre lo hacían basándose en estos hechos y específicamente en estos textos que les voy a leer del Corán. Aquí lo tengo. Si alguien lo quiere verificar, yo tenía la intención de traer todo esto escrito, pero es mejor que lo vean, ¿no? Leyendo el Corán. Por ejemplo, en Sura 14, los libros tienen nombres, pero están divididos en capítulos y se utiliza la división de capítulos y versículos más o menos al estilo de la Biblia, aunque no todas las versiones del Corán coinciden en la numeración de los versículos. Pero en el capítulo 4, en el versículo 156, hemos condenado a muerte al Mesías. Eso es lo que dicen los cristianos, ¿no? Dicen, hemos condenado a muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María, el enviado de Dios. Eso es lo que afirman los cristianos. Pero ¿ven lo que dice el Corán? No dice. No lo han matado, ni lo han crucificado. Niegan que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Ese es el punto. Niegan categóricamente que Cristo murió crucificado. Un hombre que se le parecía fue puesto en su lugar, dice. ¿Sí? Y los que disputaban sobre esto han estado ellos mismos en la duda. No lo sabían a ciencia cierta, no hacían más que seguir una opinión. No lo han matado realmente. Niegan que Cristo murió en la cruz del Calvario y por colmo, niegan que Cristo aún murió. Dicen, vean, Dios lo ha elevado. Y la palabra, aquí hay muchas traducciones del Corán, ustedes pueden ver en internet las distintas, ¿no? Y cómo varían. Dios lo ha llevado a su presencia, como al estilo de Enoc, ¿no? O Elías, pero que no murió y que tampoco resucitó. Lo niegan categóricamente en el 5º libro del Corán. Y en forma sistemática, ahora estoy leyendo el capítulo 5, Sura 5, infiel, que quiere decir infiel, incrédulo ante los ojos del Islam, es el que dice que Dios es el tercero de la Trinidad. Ellos niegan categóricamente que exista la Trinidad. Dicen, no hay más Dios que el Dios único. ¿Sí? Y luego les pronuncia una maldición diciendo que un castigo doloroso alcanzará a estas personas, que serán personas malditas literalmente, o sujetas a la maldición de Alá. Infiel es él, o incrédulo, apóstata, se puede traducir así, es el que dice, Dios es el Mesías, hijo de María. ¿No dijo él mismo, el Mesías, no? Oh hijos de Israel, adorar a Dios. ¿Sí? Niegan que Cristo sea Dios. Y esto lo hace el Corán una y otra vez. Niegan la Trinidad, niegan la encarnación de nuestro Señor Jesús. En Sura 9, versículo 30, los cristianos dicen, el Mesías es hijo de Dios. Tales son las palabras de sus bocas. Y al decirlas, se semejan a los infieles de otro tiempo. Y luego la frase, que Dios les haga guerra, es jihad. ¿Sí?
que Dios acabe con ellos a través de guerra santa, por el mero hecho de decir que Cristo es el Hijo de Dios encarnado. Somos dignos, según el Corán, esto es el libro sagrado de ellos, dignos de sufrir. Y en los textos es la maldición del infierno. En el Sura capítulo 10, versículo 69 dicen, Dios tiene un hijo. Dicen los cristianos eso. Dios tiene un hijo. Por su gloria no, dicen. Se basta a sí mismo. A Él le pertenece todo, ¿no? Todo lo que hay en los cielos, en la tierra. Y luego dicen ustedes, los que dicen que Dios tiene un hijo, dicen, la versión aquí que estoy leyendo dice, decís lo que no sabéis, no saben lo que dicen. ¿Sí? Y en otros textos dicen que eso es blasfemia, que estamos blasfemando a Alá al decir tal cosa, porque en su versión de la Biblia Dios es Alá. Ahora estoy citando otra vez el capítulo 19 del Corán. En el versículo 91 dice, ellos dicen el misericordioso tiene hijos. Y luego acabáis de proferir una enormidad. Y la idea es una blasfemia enorme al decir eso, que Dios tiene hijos. Y lo ponen ahí en forma plural. Y luego invocan a los cielos y a la tierra para que nos aplastan. Y luego dice, le atribuyen un hijo al misericordioso. Y a Él no le acomoda tener ningún hijo. Y mi punto es precisamente lo que las epístolas de Juan dicen acerca de lo que el anticristo negará. La verdad acerca de Dios en su existencia trinitaria, la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y ahora yendo más allá, negando que Jesús es el Cristo, llegan al extremo en el Corán de decir que ni siquiera murió en la cruz del Calvario, ni menos resucitó de los muertos. Luego no lo hemos leído aquí, pero hay otros pasajes en donde le identifican como un profeta, nada más. Es un profeta, él mismo decía serlo. Pero no es Dios, no es Dios encarnado, no es la segunda persona de la divinidad, ni menos es el Salvador. Jesús no puede salvar a nadie. Esta es su enseñanza. Pero esta enseñanza no es nueva. Es antigua. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos advertía acerca de estas cosas mucho antes de que el Islam naciera, ¿no? O surgiera en la historia humana. Pero ahora vamos más lejos, apurándonos aquí. ¿Tenemos tiempo, Moisés? ¿Tenemos 15 minutos? ¿Sí? Ok, porque si podemos llegar a este asunto rápidamente, nos quedará lo de Ezequiel 38 y 39, que se vincula totalmente, como ustedes verán. Moisés nos va a poner el mapa aquí y vamos a ver quiénes son los pueblos y las naciones y qué van a hacer según Ezequiel 38 y 39. Vamos a dar todos los argumentos a favor de que esto es un evento futuro que aún no ha sucedido, y vamos a descubrir que los países islámicos forman la lista de las naciones involucradas en esta guerra final. Pero ahora vean con mucha atención, aquí lo voy a hacer de una forma breve, una lista de paralelismos o simplemente una comparación entre la escatología islámica y la bíblica. Y algunos de ustedes han visto, no lo traigo aquí el día de hoy, un libro que he estado leyendo desde hace tiempo y es tan espantoso el libro que me lo llevo a apagar la luz y a formarme en Telmex, y tiene ahí en inglés de Antichrist, el Mesías islámico, ¿no? Anticristo, el Mesías que los islámicos están esperando. Y tiene el símbolo de la luna y la estrella y varias cosas. Pero hay muchos libros que están saliendo en este entonces sobre en los tiempos post-2001, sobre este tema. Pero estas ideas no son nuevas. La
escatología islámica no es algo que surgió ayer, que empezó en el año 2001. Y la mayoría de los puntos que les voy a mencionar aquí es un paralelismo en donde hay 8 puntos por medio. Se nos va a acabar el tiempo. Y estos puntos, algunos vienen directamente del Corán. Y otros, Corán en inglés, Corán, ¿no? Este libro, la Biblia de los islámicos. Y otros puntos surgen de las tradiciones islámicas y de la muchedumbre de libros en donde estas tradiciones son elaboradas y desarrolladas y inculcadas a la gente. Entonces, no quiero tratar en este momento de explicar de dónde salieron cada uno de estos puntos. Solamente estoy diciendo, están en un montón de libros que utilizan los islámicos hasta el día de hoy. Están en muchos sitios de internet en este momento, incluso sitios traducidos al inglés, en donde los autores son teólogos islámicos y te dan todo un curso sobre la escatología islámica. Cada uno de estos puntos, y muchos de los cuales, puntos de los cuales no vamos a hablar el día de hoy, algunas cosas ridículas, están en la escatología o los eventos futuros, la profecía islámica. Ahora, la comparación es muy sencilla. Primero, la Biblia enseña que surgirá un líder político, religioso, militar en la última época de la historia humana. Esa persona, ese personaje conocido como el anticristo, que se opondrá al cristianismo y al judaísmo y por fin a toda religión. Es el personaje del cual hemos hablado en los estudios anteriores y es la bestia, a fin de cuentas, que es la bestia y el anticristo se fusionan en una sola cosa en el Apocalipsis 13. Pero lo vuelvo a decir, la Biblia enseña que surgirá un líder político, religioso, militar en la última época de la historia de este mundo. Ahora, eso es... Aquí podemos poner la lista, ¿no? A ver si no se nos acaba el tiempo. La Biblia dice, y el Islam dice, ¿no? Primero, va a surgir un líder. ¿Sí? El Islam enseña que en la última parte de la historia de este mundo llegará su Mahdi, y se traduce M-A-H, mejor dicho, M-A-H-D-I. Y hay una Mahdi, más o menos. Aquí lo tengo escrito en inglés, pero es una traducción del árabe. Bien, llegará su Mahdi y dicen que su Mahdi será un líder político, religioso, militar, igual como lo que la Biblia enseña sobre el anticristo. En la última parte de la historia de este mundo llegará su Mahdi, el líder político, religioso, militar que siempre han esperado. Ahora, segundo, la Biblia enseña que el anticristo cuenta con la ayuda de un personaje misterioso conocido como el falso profeta. Ustedes se acuerdan la Trinidad satánica en el Apocalipsis, ¿no? El dragón, el anticristo y el falso profeta. La Biblia enseña que el anticristo cuenta, en la hora de su llegada, con la ayuda del falso profeta, quien hace muchos milagros para engañar al mundo. ¿Sí? Entonces, en la escatología bíblica, el falso profeta, ¿no? Apoya al anticristo. Y en la escatología islámica, ellos enseñan, ven con mucha atención, que llegará un ayudante del Mahdi, pero ahora escuchan con mucha atención, ¿quién ha de ser ese ayudante de su Mesías?
dicen Jesús. Utilizan Isa, el sobrenombre, que Jesús o Isa, el Jesús islámico, ayudará a su Mahdi haciendo milagros, ¿sí?, y señales para convencer al mundo a adorar a su Mahdi. ¿Qué? Escuchen lo que estamos viendo aquí. La Biblia dice, llegará el anticristo. Los islámicos dicen, llegará el Mesías islámico, Mahdi. La Biblia dice, llegará el falso profeta que se dedicará a apoyar al anticristo. Y el Islam enseña que llegará Jesús, el mismo que no murió en la cruz, vendrá. El mismo que fue arrebatado a la presencia de Alá sin morir, regresará. Y en todos los libros, no vamos a meternos en esto, pero es increíble leer la descripción que dan de ese Jesús. Pero, en síntesis, haciendo muchos milagros y muchas señales, convencerá al mundo a adorar a su Mahdi. Ahora, tercero, la Biblia describe a este falso profeta en una forma misteriosa, como hemos visto. Un cordero, parece ser un cordero. Pero en Apocalipsis 13 lo hemos visto. Tiene sus dos cuernos, parece ser un cordero, habla como un cordero, ¿sí?, en algunas cosas, y a la vez habla como el dragón, actuando en conformidad con el dragón. El dragón es el diablo, ¿no? En el capítulo 12, en el capítulo 13. Habla como el dragón, el falso profeta que nosotros conocemos en Apocalipsis 13, y termina matando a todos aquellos que no adoran al anticristo. Eso es en 13:15, ¿no? Este falso profeta terminará matando a todas las personas que no adoran a su líder, es a saber, al anticristo. Y según el Islam, el Jesús islámico que se presenta al mundo como un cordero, como el cordero de Dios aún, se dedicará a matar a todas las personas que no se conviertan al Islam. Eso es lo que enseñan. Que este Jesús, Isa, mexica, no utilizan una lista de palabras, este Jesús islámico terminará matando a todas las personas que no se entregan al Mahdi, a su Mesías. Ahora, en cuarto lugar, según la Biblia, el anticristo y el falso profeta establecerán un nuevo orden mundial, ¿sí?, un nuevo mundo, un orden mundial, un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, en donde en una sociedad sacralista terminarán combinando el aspecto religioso con el aspecto político y por fin con el aspecto económico. Escuchen bien. El anticristo y el falso profeta establecerán un solo gobierno a nivel mundial, fusionando el aspecto religioso, político y económico bajo un solo gobierno, ¿no? El gobierno del anticristo. Y según el Islam, su Mahdi hará exactamente lo mismo. Impondrán el Mahdi y el Jesús islámico impondrán a fuerzas la ley islámica, Sharia es la palabra en inglés, incluyendo el calendario islámico, es decir, el calendario lunar, en vez del calendario gregoriano, estableciendo el viernes en vez del domingo o el sábado como el día de adoración. Y el punto es, establecerán, vean, el Mahdi y el Jesús islámico, este mismo gobierno mundial,
la sociedad sacralista, combinando todos estos asuntos políticos, religiosos y económicos bajo un solo gobierno. Y Daniel 7:25 dice, ya lo citamos comenzando el día de hoy, el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice. Y el nuevo gobierno islámico mundial, si es de alcance mundial o no, lo vamos a discutir más adelante en nuestros estudios sobre el Apocalipsis. Pero el punto es que impondrá el calendario islámico, que es un calendario lunar. Estamos en el año 1428, según ese calendario, que comenzó en la época de Mahoma. Y los meses son reducidos. El calendario islámico tiene 354 días. El día de adoración es el viernes. No es el sábado de los judíos ni el domingo de los creyentes. Es el viernes. Y vuelvo a decirlo. Cuando afirman que su Mahdi, ayudado por el Jesús islámico, terminarán imponiendo un gobierno mundial, cambiando leyes y tiempos, tal como lo dice Daniel 7:25, muchos dicen, se me hace que el Mahdi es el anticristo y el Jesús islámico es el falso profeta que mencionan Apocalipsis 13, ¿no? Y Daniel. Ahora el quinto punto, el anticristo y el falso profeta, según la Biblia, atacarán a Jerusalén. Vamos a ver los textos que indican esto. Invadirán la tierra prometida y terminarán matando a un gran número de judíos. ¿Sí? Daniel 11:45, Daniel 11:41, Zacarías 14:2, y como vamos a ver después de la comida, Ezequiel 38 y 39, hablan de estos pueblos que vamos a ver misteriosamente son en Ezequiel 38 y 39 puros pueblos islámicos atacando a Jerusalén. Pero el punto, la Biblia enseña que el anticristo atacará a Jerusalén y terminará matando un gran número de judíos. Y el Islam enseña que su Mahdi atacará a Jerusalén con el propósito de establecer el imperio islámico sobre todo el mundo, por lo menos el Medio Oriente al principio, y establecer su califat. Califat es, o califa es lo que dicen cuando escuchas a los islámicos hablando. Esto es un tema del cual llevan un año debatiéndolo en entrevistas en televisión en la Unión Americana. Y utilizan califas, lo que ellos dicen, ¿no? Los que hablan el idioma. Pero esto es el imperio islámico restablecido, el mismo imperio que desde 700 hasta 1923 dominó en el Medio Oriente. Pero el punto, el anticristo invade y mata a los judíos y el Mahdi islámico hace lo mismo con el fin de establecer su imperio islámico con cabeza o sede en Jerusalén. Llevan siglos hablando de todo esto. Esto no surgió ayer, no es algo nuevo. Ahora el sexto punto, según la Biblia, las naciones principales que apoyarán al anticristo en sus campañas militares, en las listas que identifican estos pueblos, vamos a verlo en Ezequiel 38, son puros países islámicos. Vamos a ver la lista después de la comida. Y según el Islam, eso es exactamente lo que va a suceder. Habrá una serie de guerras en el Medio Oriente. Estas guerras serán los países islámicos, primero peleando entre sí, como lo vemos ahora, y luego uniéndose cuando llegue Mahdi para lanzarse en contra de los demás. Y ustedes han escuchado su plan de los 10 años, ¿no? Quieren que caigan todos los gobiernos no islámicos revolucionarios en el Medio Oriente. Comenzando con Arabia Saudita, Jordania, Egipto, para dar Pakistán, Afganistán, para dar 5 ejemplos. En Irán, en Irak y en otros países ya tienen ese gobierno islámico revolucionario en un sentido. Y luego piensan extenderse a Europa. Tienen el plan de los 10 años, ¿se acuerdan ustedes?
y que por fuerza, por votación democrática o por ataques terroristas, como sea, que se dobleguen los gobiernos europeos, y todo con el fin de formar su califat en todo el Medio Oriente, alcanzando hasta, si no todo lo de Europa, una gran parte del continente, y después atacar a Israel. Tener la fuerza militar necesaria para acabar con los judíos, que según ellos Israel es el pequeño, ¿no? Es el Satanás pequeño, dicen, con la finalidad después de atacar al verdadero Satanás, ¿no? Como nosotros no estamos allá en Gringolandia, donde son puros nazis y Bush es Hitler, no nos preocupa. Pero ellos sí van a tener graves problemas, ¿no? A menos que pudieran atacar aquí primero. Ahora, el séptimo punto, según la Biblia, el último imperio mundial será el octavo. ¿Se acuerdan ustedes de estos argumentos? Vean en Apocalipsis 17. Todo esto lo vimos hace tiempo, analizando Apocalipsis 17 y 18. Según la Biblia, el último imperio mundial será el octavo. En total hay 8 imperios mundiales que la Biblia reconoce: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, que es el sexto, uno que viene como el séptimo después de Roma, y el octavo que es el del Anticristo. Todo esto lo hemos visto antes. Daniel habló de 4 de estos imperios, de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y el Apocalipsis nos dice que la bestia es una combinación del leopardo de Grecia, el oso de Persia y león de Babilonia, fusionando los imperios anteriores en un imperio final. Y ven aquí con mucha atención, simplemente vamos a leerlo en el versículo 10, estos Apocalipsis 17, versículo 10, 7 reyes que son en realidad, según muchos eruditos, 7 imperios mundiales. 5 habían caído en el momento cuando Juan escuchaba la voz del ángel. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia habían caído. Uno es, que sería Roma, el imperio romano, el sexto, y otro que aún no había venido, ¿sí? Que aún no había venido. Y cuando buscamos, incluso si alguien lo quiere ver, aquí traigo en una forma en miniatura los famosísimos mapas de los 7 imperios mundiales, ¿no? Cada uno de estos imperios se encuentra en el mismo lugar, en el Medio Oriente, sin excepción, ocupando la misma zona geográfica, incluso dominando hasta la ciudad de Jerusalén en cada uno de los casos. ¿Sí? Es un argumento muy fuerte. O sea, son los mismos: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, medio Persia, Grecia, Roma y por fin el imperio islámico, que surgió con el comienzo del Islam. Y dice, ven aquí en el texto, más adelante, estamos leyendo aquí en el Apocalipsis 17, hasta el versículo 11, se refiere a la bestia que era, que no es también el octavo imperio, a eso se refiere, el octavo. Y este octavo, ven lo que dice, es o procede de entre los 7, la versión de 1960, es de los 7. ¿Sí? El séptimo procede del sexto, ¿sí? Y el octavo procede de los 7 anteriores, ¿sí? De entre los anteriores, o del séptimo, como sea. El séptimo es el imperio islámico, que duró casi 1500 años en el Medio Oriente y que cayó después de la Primera Guerra Mundial en 1923, cuando Irak fue dividido en 3 partes como consecuencia de la caída
califa, el Imperio Romano. Y cuando los demás países islámicos fueron creados artificialmente, y cada uno de estos países ha sido dominado por un tipo de gobierno tiránico hasta el día de hoy, como consecuencia de la caída de su imperio. O sea, hay mucha historia metida por medio en este argumento. Pero el punto es, el único imperio que ha existido desde Roma hasta el día de hoy, en la misma zona geográfica que corresponde a los imperios anteriores, es el Imperio Islámico, que terminó en 1923, con la caída de Ottoman Empire, ¿no? Pero el punto, vuelvo a decirlo, según la Biblia, el último imperio mundial será el octavo, y que vendrá después del séptimo y surgirá de los 7 anteriores. Y en el mapa estos 7 anteriores, cada uno ocupaba la misma zona geográfica en el Medio Oriente. Y según la escatología islámica, vean, según la escatología islámica, su Mahdi establecerá el imperio islámico final en el mismo lugar. Esas son especulaciones, ¿no? Que nacen de este paralelismo, la idea de que el Islam pudiera ser el imperio del anticristo. Ese es el punto. Ahora, en octavo lugar, según la Biblia, el anticristo negará todas las doctrinas fundamentales acerca de la persona y obra de Cristo. Vuelvo a decirlo, según la Biblia, el anticristo negará todas las enseñanzas y doctrinas fundamentales acerca de la persona y obra de Cristo. Y el Corán hace exactamente eso, incluyendo que Cristo haya muerto en la cruz y resucitado de los muertos. Precisamente eso es lo que hace el Islam. No es nada nuevo, es algo antiguo. Por eso los comentaristas desde hace siglos hablaban del anticristo islámico. ¿Sí? En el comentario de Juan Gill, el famosísimo comentarista bautista, sus comentarios sobre Ezequiel 38 y 39, él dice, Gog es el anticristo islámico, y lo dijo en 1700 y pico. Los países invasores son países islámicos, ismaelitas es lo que los judíos dicen, y cita todas las referencias. Y luego dice, Israel, según esta profecía, regresará a su tierra, y los países islámicos harán un berrinche en la última hora de la historia de este mundo, y se lanzarán en contra de ese pueblo, tratando de quitarles su tierra. Y todo esto lo vuelvo a decir, Juan Gill, el famosísimo teólogo bautista, antecesor de Spurgeon en el Tabernáculo en Londres, escribió acerca de estas cosas en su comentario hace más de 200 o 250 años.